El ser humano no es solamente un ente bioquímico, porque entonces ahora observamos recomendaciones de si tienes que comer de esto, tantos gramos de aquello, tantos gramos de esto te inflama, otros gramos te hacen un colon irritable, esto te produce Alzheimer, etcétera. Somos seres humanos en donde tenemos una relación con nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y además somos sociales y pertenecemos a una cultura. Entonces es verdad, cuando nosotros hemos ido descubriendo qué aspectos bioquímicos nos pueden producir daño y nos producen enfermedades y cuáles no, tenemos que formular algunas advertencias. Eso es verdad. Pero ¿qué ocurre con lo cultural? Por ejemplo, un venezolano cuya comida típica de Venezuela se llama pabellón criollo, en donde tiene, fíjate bien, estos exabruptos en términos de hidratos de carbono. Tiene arroz, que es el principal elemento que sube los hidratos de carbono con un índice glicémico enorme. Tienes las caraotas negras, que tienen un índice glicémico enorme, tienen un alto contenido de hidratos de carbono, tienen algunos poquiticos de proteínas, ¿verdad? Pero tienen hidratos de carbono principalmente. No se te ocurre, tienes plátano maduro, que tienen un altísimo contenido de hidratos de carbono. Y el hidrato de carbono es tóxico para el organismo, genera inflamación. Cuando nosotros hacemos los trabajos con dos marcadores de inflamación, como es la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, quienes consumen hidratos de carbono de una manera consuetudinaria, diaria, tienen un alto índice de inflamación, no solamente en la vía digestiva, ya de eso han hablado un montón de especialistas, sino que generan un proceso inflamatorio inmune, y por eso es que también te duele cadera, rodillas, tobillo, columna cervical, porque se genera un proceso inflamatorio inmune también, tras de lo cual nosotros estamos, porque el dolor tiene distintos factores, es multifactorial. Entre ellos, el aspecto cultural es de suma importancia. Y si además de ese pabellón falta la carne, afortunadamente, vienes y lo acompañas con una arepita o con una yuca, entonces es otro hidrato de carbono que tienen también un índice glicémico elevado y que además va elevando en relevo la glucosa en la sangre. Entonces usted viene, se comió, se agarró el arroz y se lo comió, pinchó un poquitico de plátano y se lo comió. El plátano inmediatamente sube la glucosa, el azúcar dentro de 5 o 6 minutos, el azúcar del arroz dentro de 5 o 6 minutos, y después la de las caraotas en 8 o 9 minutos. Entonces usted ni siquiera ha terminado de comer y tiene un pico fijo de glucosa por muchas más horas después de haber terminado de comer. Y no se hable si picó la arepita y se la está comiendo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si el maíz es de América? Tiene un fenómeno cultural de importancia desde México hasta el Perú. Eso nos salvó nuestra cultura. Ese es el Popol Vuh. Esa es la arepa de los cumanagotos. Arepa se llama arepa porque en el dialecto cumanagoto, arepa significa redondo de maíz porque se parece al sol. Eso es lo que quiere decir la arepa venezolana, que se llama arepa porque es arepa, pertenece al idioma cumanagoto de nuestros indios caribes. ¿Qué vamos a hacer? Porciones. Pero esas porciones tenemos que aprenderlas a hacer. Una media tacita de arroz ya te está generando cerca de 100 gramos de hidratos de carbono. Y lo recomendado, porque sí hay recomendaciones que la dicen las distintas sociedades especializadas, incluyendo las sociedades especializadas que miran los procesos inflamatorios articulares, porque los hidratos de carbono generan procesos inflamatorios.
debe tener alrededor de 200 gramos al día. Imagínate, 200 gramos al día. En ese pabellón criollo ya te comiste los 200 gramos. Y con el plátano ya te comiste los 200 gramos pasados, los 200 gramos de hidratos de carbono. ¿Y qué va a pasar entonces después en la cena? ¿Y qué comiste en el desayuno? No se te ocurra comerte una fruta o tomarte un jugo, porque entonces ya te pasaste a 350, 400 gramos de hidrato de carbono y te va a generar un proceso inflamatorio. Pues nosotros tenemos que hacer entender y una reflexión de la mezcla que nosotros somos. Nosotros no somos solamente bioquímicos, porque cuando vamos ahora a los aspectos emocionales y sentimentales, el alimento es de suma importancia, porque no es solo alimento, es cómo lo compartes, es con quién lo compartes, es lo que significa para ti. Y en ese compendio de equilibrio es como nosotros tenemos que jugar. Cuando tengas esos dolores articulares, la recomendación mía no puede ser no consumas hidratos de carbono. Eso es lo que provoca decir en términos científicos, porque es tóxico. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. No. Los programas que nosotros tenemos para desinflamar todo nuestro cuerpo y nuestra mente y sobre todo nuestras articulaciones para esos dolores crónicos funcionan porque vemos aspectos culturales, aspectos fisiológicos, aspectos filosóficos y aspectos bioquímicos y atómicos. Soy el doctor Luis Romero. Sígueme.